Pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que generalmente me siguen por este espacio en mi cuenta personal de YouTube o en mi cuenta personal de Facebook con el propósito de dialogar o simplemente reflexionar sobre asuntos que nos interesan, sobre acontecimientos que ocurren generalmente en Colombia o en cualquier otra parte del mundo cuando las circunstancias en efecto lo ameriten. Hoy me quiero referir, o mejor quiero compartir especialmente con mis amigos y con todas aquellas personas que de alguna u otra manera han estado en contacto conmigo durante los últimos meses o durante los últimos años, la publicación o la edición de un libro que tengo aquí en mi poder y que se trata de una compilación de ensayos o de escritos que a lo largo de muchos años publiqué en el diario El Siglo de Bogotá o en algunas revistas importantes de circulación nacional o circulación local, en donde trato cuestiones históricas, pero también algunas cuestiones que pueden ser relativas a las actividades de la provincia o simplemente a situaciones de carácter personal, como por ejemplo cuando asumo la narración de episodios que tienen o que guardan relación mejor con la primera vez que, con el propósito de ir a estudiar, estuve en Bogotá, en la capital de la República, más o menos hacia el año 1974. El libro lleva por título Ráfagas de luz en medio de la noche y trae a cuento una serie de episodios, como ya lo he dicho, que previamente han sido publicados en el diario El Siglo de Bogotá. Algunos de ellos y otros están contados por vez primera y que corresponden a algunas narraciones de mis impresiones con respecto a Bogotá, la capital de la República, especialmente cuando vine prácticamente por vez primera a estudiar en la ciudad de Bogotá. Naturalmente que esas narraciones las hago dentro de lo que podríamos llamar un contexto histórico, de tal manera como ello aconteció más o menos hacia el año de 1974, aprovecho las circunstancias para dar a conocer mis impresiones acerca de lo que en ese momento eran los 4 o 5 primeros meses del gobierno de Alfonso López Michelsen, quien en el mes de abril o mayo había obtenido una victoria electoral lo suficientemente contundente a la presidencia de la República, o mejor, en las elecciones para la presidencia de la República. Aquí, en este libro que tengo a la mano, que entre otras cosas invito a todos los amigos y a todos los relacionados a comprarlo en las librerías y en los puestos de venta de libros tan pronto como ellos aparezcan en circulación. Me refiero fundamentalmente a episodios de la historia colombiana. Existe allí unos artículos o unos pequeños ensayos sobre la vida del general don Tomás Cipriano de Mosquera a propósito de cumplirse en 1978 el primer centenario de su muerte en la hacienda de Coconuco, pero también abordo temas de muchísimo interés, especialmente histórico, para aquellas personas que quieren conocer un poco más acerca del pasado colombiano, del pasado de nuestro país. Abordo, por ejemplo, en un ensayo de unas 6 cuartillas, el asesinato o la muerte, como se le quiera llamar, de José María Córdoba en el Santuario, en el departamento de Antioquia, en el fragor de una batalla que se presentaba entre los ejércitos rebeldes antioqueños comandados precisamente por Córdoba y los ejércitos del general
Simón Bolívar, quien había dado orden de sofocar la rebelión de Córdoba en Antioquia. En 12 cuartillas abordo lo que podríamos llamar el asesinato aleve del mariscal Antonio José de Sucre cuando se dirigía a Quito con el propósito de sofocar la rebelión que allá presidía o dirigía el general Flores. Y en fin, asumo desde mi perspectiva de ese entonces una serie de episodios importantes de la vida política colombiana. También en este libro de 160 páginas relato algunos acontecimientos importantes de la historia colombiana, como algunas de las intimidades de la Convención Conservadora, que en 1969 no fue capaz de elegir un candidato del partido para presentarlo al electorado nacional cuando prácticamente agonizaba el llamado Frente Nacional, que no era otra cosa distinta que un sistema de paridades compartidas entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Hablo también acerca de otras cuestiones que ya se alejan un poco de la historia colombiana ni pasan a engrosar lo que podríamos llamar la historia universal, por cuanto narro en 6 o 7 cuartillas en una apretada síntesis la guerra que se denominó las guerras contra los persas por parte de los griegos o por parte de los atenienses, en las 3 etapas en las que se condujo esa batalla. Pero a sabiendas de que el contenido de los artículos son fundamentalmente históricos o son fundamentalmente un análisis de cómo concibo o de cómo comprendo en determinada época de mi vida algunas de las circunstancias históricas tanto del país como del mundo, invito a quienes así lo deseen no solamente a compartir esta pequeña conversación, sino también, en la medida en que eso les sea posible, conseguir tan pronto como esté ofrecido al público el libro para que podamos tener charlas sobre ese particular, y en quienes así lo entiendan o en quienes así lo conciban podamos también abrir importantes debates o importantes polémicas acerca de hechos históricos que se sucedieron en su momento en la historia política colombiana. También tenemos allí en ese libro algunos cuentos que fueron escritos por mí directamente, en donde narro también acontecimientos personales, pero que están relacionados de alguna manera con la historia colombiana. Como el propósito de este video no es otro distinto que el de invitarlos a ustedes muy especialmente a adquirir el libro para que se sumerjan en la lectura de las muchas páginas en donde abordo estos temas de interés político o de interés histórico, además de invitarlos, quiero por supuesto reiterarles mis afectos y despedirme de ustedes con la certeza absoluta de que harán absolutamente o de que harán lo posible para conseguir el libro y para conocer un tanto mi opinión sobre los temas que allí abordo en particular. Por último, no siendo otro el propósito de esta nota, simplemente me despido de ustedes con un hasta pronto, deseándoles que pasen todos una feliz, pero muy feliz tarde. Éxitos y hasta pronto.